Martes de los diputados en fórmula. Iraíz Reyes, diputada por Movimiento Ciudadano. Bienvenida, diputada. Gracias por este espacio, Juan Pablo. Julen Rementería, diputado por el Partido Acción Nacional. Bienvenido, Julen. Juan Pablo, buenas noches, muchas gracias. Iraíz, buenas noches al auditorio. Ana González, diputada por el PRI, a distancia. Ana. Gracias, buenas noches, Juan Pablo. Te saludo con mucho gusto a ti, a tu teleauditorio y, por supuesto, a nuestros compañeros que están en la mesa. Y estamos esperando que se conecte el diputado por Morena, Arturo Ávila, quien confirmó pues su participación esta noche. Ya le decía, en cuestión de minutos, bueno, a las 12 del mediodía de mañana, la presidenta Sheinbaum cumple un año al frente del gobierno de la República y la mesa de hoy va justo por ahí, una evaluación a un año de Sheinbaum. Iniciamos contigo, Iraíz. Gracias. Pues ahorita estaba este video donde se presumen esas reformas constitucionales que llaman de avanzada, pero sí, verdaderamente es preocupante para todos nosotros y particularmente a mí como joven me preocupa qué futuro de país va a quedar, porque se han destruido instituciones que nos costaron tanto a la ciudadanía tener, como fue en materia de transparencia y en materia de competencia económica, y además hubo una desaparición y creación de un nuevo poder judicial que se dice democrático, pero mi pregunta es, ¿hay democracia sin participación? Solo un 13% del país participó en la renovación del poder judicial. Y lo más preocupante es que ahora que estamos viendo la reforma a la ley de amparo, que se está actualmente discutiendo en el Senado, pues la pregunta es, oye, ¿le tiene miedo a la gente o por qué le están quitando herramientas para defenderse? La realidad es que uno esperaría que un gobierno de izquierda haría que los ciudadanos tuvieran más herramientas para protegerse, que tuvieran más derechos, que tuvieran más formas de defenderse contra la autoridad, pero lo que estamos viendo es solo retroceso en este primer año y es de miedo que un gobierno, en lugar de hacer que la vida de la gente en sus juicios, en sus procesos, en la transparencia, sea más sencilla, más bien parecen retroceder y querer darle al poder más herramientas para defenderse del ciudadano y no al ciudadano más herramientas para defenderse de la autoridad. Diputado Rementería. Yo creo que, bueno, la presidenta, el gobierno de Morena han ocupado mucho tiempo para decirnos todo lo que han logrado, pero la verdad es que me parece que tendríamos que ocupar mucho más tiempo para decir lo que aún falta, porque ellos hablan de pues una construcción de un país que francamente está muy carente de grandes cosas que son muy importantes. Y me parece que hablar, bueno, de la salud gratuita y la cobertura, como la están mencionando, pues no tiene sentido porque no es así. La reducción de la pobreza, pues habría que analizarla con qué valores están haciendo estos, digamos, ejercicios estadísticos para saber en dónde estamos realmente. Y luego hablan pues de una promoción de la vivienda, hablan de un crecimiento. El crecimiento la verdad es muy pobre, pero a contraparte, si empezamos a revisar lo que falta en el país y dónde realmente estamos, la gente se tiene que dar cuenta que en México no estamos ni siquiera bien. Estamos realmente con unas deficiencias enormes en salud, en educación, por supuesto, en el tema de salud, me regreso a ello, los hospitales están pues en ruinas, no se han construido, los que se presumen que se van a construir no se han acabado. Efectivamente, no todo es culpa de este gobierno, pero hay que decir las cosas como son. Y luego de ahí ver lo que sí es culpa de este gobierno. Han acabado con pues lo que tiene que ver con la vacunación a nivel nacional, pues ya no existe el Sistema Nacional de Vacunación. También han terminado con el abasto de medicamentos. Y luego me parece que, hablando de cosas ya muy serias y de mucha trascendencia, han destruido, como decía la diputada Iraíz, los organismos constitucionales de control para que las personas pudieran tener de alguna forma un método de defensa. Los han destruido en nuestro país. Ya no hay INAI, ya el INEGI van por él. El INE pues lo tienen controlado, a lo que es el Tribunal Electoral pues también lo tienen destruido, y lo más importante, el Poder Judicial. Rompieron el Poder Judicial, acabaron con el tercer poder en este país, y hoy tenemos un Poder Judicial que está realmente pues sometido al gobierno, y eso pues no habla bien de los ciudadanos, de este gobierno para los ciudadanos de México. Diputada González. Gracias, Juan Pablo. A ver, sí, es un año el que está por cumplirse del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo he mencionado tiempo atrás, donde ella desgraciadamente viene cargando un sexenio anterior donde realmente las cosas se hicieron muy mal y pues está prácticamente repercutiendo en ella, ¿no? Porque si nos vamos a cuestiones de seguridad, los datos son claros.
y hay que decirlo, en los primeros meses de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hubo más de 4,400 homicidios. Entonces los números no son los que se presentan ni en esta mañanera que ponías al inicio de nuestras intervenciones, ¿sí? Ni lo que se dice todos los días, porque en cuestión de seguridad, pues como lo he mencionado en ocasiones también anteriores, volteemos a ver y preguntémosle a las entidades federativas como Sinaloa, como Michoacán, preguntémosle por otra parte a Tabasco, por ejemplo, ahorita cómo se encuentran, a Guerrero. Ayer veía justo a través de Radio Fórmula toda la situación que se está viviendo en las carreteras y demás. Entonces, eso no se transmite en las mañaneras, eso no se dice. Y lo que es muy lamentable es que en este año se han ido en fast track muchísimas reformas que afectan directamente a las y los mexicanos. Y como bien se comentaba en el inicio de este programa, pues prácticamente ellos celebran, ¿sí?, desde el gobierno federal que se tiene una mayor democracia. Híjole, pues al contrario, yo creo que están con todas las acciones que están teniendo, Juan Pablo, al contrario, creo que están centralizando el poder. Escuchaba atenta las declaraciones de la presidenta y ella hablaba de que quería fortalecer a CFE. Discúlpame, pero desde hace 3 años que yo tuve la oportunidad de ser diputada local en Nuevo León, diario teníamos exigencias de la ciudadanía en cuestiones de Comisión Federal de Electricidad porque no se tenía el apoyo de la infraestructura para hacer cambio de transformadores, porque estaban los altos y bajos voltajes, porque estaban dañándose los artículos de la ciudadanía, y la respuesta era: es que del gobierno federal no nos llega el presupuesto ni la infraestructura para poder servirle a la gente. Y hoy dice, vamos a solucionar esto. Pues es que ya tiene un año. Entonces estamos hablando de lo que hizo o de lo que quiere hacer, pero no ha tenido oportunidad de resolverle a la ciudadanía. Y lamentable, desaparición de órganos autónomos, las instituciones, por otra parte lo del Poder Judicial. Discúlpame, pero hay que ser críticos porque vemos cómo el país está yendo abajo. Bueno, el diputado Arturo Ávila nos informó que no alcanzará a conectarse. ¿Otra vez? ¿Otra vez no? Lamentamos que no haya pues, estar aquí. Un posicionamiento de Morena en esta mesa, y como se lo decía yo hace 3 semanas que tampoco pudo asistir un representante de Morena, ojalá puedan enviarlo sin falta, porque es importante, claro, escuchar la voz del oficialismo, y lo estaré repitiendo constantemente durante esta mesa porque luego dicen, está muy cargada. Morena tenía su espacio esta noche, no pudo asistir. Iraíz. Si sales a la calle y tocas puertas, que es algo que hago cada semana, una de las mayores preocupaciones de las personas tiene que ver con la salud. Y los números lo dicen. Vemos que en este primer año 1/3 de nuestro país no tiene acceso a servicios médicos. Es decir, si tiene una enfermedad, pues no tendría ni cómo pagar su atención médica. Y lo peor aún es que, además de esto, los hospitales no tienen medicamentos suficientes. En su informe, la presidenta dice que hay 90% de abastecimientos de medicamentos. Nada más de salir y darte la vuelta en una cuadra te das cuenta que es falso, porque medicamentos básicos para atender diabetes, para atender enfermedades cardiovasculares, no hay suficientes en los hospitales. Y mira, te cuento un ejemplo breve. La semana pasada, vecino me cuenta que tuvo un accidente laboral, está por perder su movilidad si no tiene una cirugía, y le están dando una operación hasta el año 2027. Esa es la realidad de millones de mexicanos en este país, donde no hay acceso a medicamentos suficientes, donde tienen que esperar por años para tener una atención médica digna, y donde aparte de esto, 1/3 del país ni siquiera tienen cobertura médica, y el presupuesto en salud bajando. Entonces, no es algo que este gobierno pueda presumir, y debe ser una preocupación grande, porque si 1/3 de tu país no tiene atención médica, si no tiene una seguridad social, ¿dónde se va a atender? Y lo más importante, ¿de dónde lo va a pagar? Hará 3 años, un jueves, entra mi papá al Seguro Social y necesitaba un catéter renal, y la posibilidad de perder el riñón en cuestión de horas era alta. Ajá. Pues no hay especialista hasta el lunes. ¿Qué haces de jueves a lunes? O sacrificas el riñón o sacas un dinero de donde sea. Julen. La verdad de las cosas es que Morena está tratando de proyectar, porque un país que en realidad no existe, en la realidad no lo tenemos como ellos lo proyectan. Me parece que hay que decirle a la gente la verdad.
Cuando hablamos del tema de la salud, pues ya lo decía la diputada, ya lo sabemos todos, este ejemplo que pones le pasa a diario a la gente y francamente me parece que ahí es un tema criminal. Yo lo que creo que debemos es simplemente de tratar de buscar las soluciones en este país, porque ellos hablan, mira, se ha reducido la pobreza, habrá que ver cómo y cuáles son los estándares estadísticos que tienen para poder hablar de la reducción de la pobreza. Hablan de un crecimiento económico, pero ¿cuál crecimiento económico? Si vamos a crecer a menos del 1%. Eso no es realmente un crecimiento que sea digno de aplaudir. Luego, el récord de inversión, pues la mayoría de la inversión que se está dando es las utilidades de las empresas que ya están en México. Si quieren crecimiento en la inversión, necesitan apertura en los sectores que realmente requieren de inversión. Tenemos empresas del gobierno, como son la CFE, como son Pemex, que están quebradas, hay que decirlo, están quebradas, pero todavía se resisten a que haya inversión para que otras personas, otras empresas, otros inversionistas nacionales o extranjeros puedan invertir y ayuden a la generación de energía, a la explotación de los campos petroleros que tenemos en nuestro país, porque la verdad las cosas que no se están haciendo de manera adecuada. Lo único que podríamos decir es que bueno, porque al final no todo es malo o no todo es tan malo, pero bueno, el caso de la seguridad, en donde parece que sí hay un cambio radical en lo que se hacía en el sexenio anterior de lo que se hace en este sexenio. Y me parece que eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Falta mucho, hay que ver si se sigue hasta el final, hay que ver si en el tema este del huachicol financiero realmente o fiscal realmente va a prosperar las inversiones, si van a llegar hasta el fondo, si va a llegar hasta tope, hasta donde tope, como dijeron, a ver si es cierto. Porque de repente se encuentran con que hay personajes muy grandes y ya como que no los están queriendo mover, ya como que no los están queriendo quitar y se están acomodando. Entonces, yo creo que falta mucho por ver, es un año nada más, también hay que decir eso, pero en este año hemos visto algunas cosas buenas, lo de seguridad, pero hemos visto otras cosas muy malas. Me parece que ha seguido con la receta de la destrucción de instituciones y ha seguido con la receta de la transformación del Poder Judicial, pero para mal. Y entonces eso lo que nos tiene es metidos en un brete porque no sabemos a dónde vamos a parar. ¿Qué inversionista serio, importante, va a venir a invertir a este país capitales fuertes que le hacen falta a la inversión en nuestro país si al final de cuentas pues tiene un poder judicial domado por el gobierno y cuando enfrenta al gobierno en cualquier litigio, en cualquier cosa que tenga que dirimirse alguna diferencia, pues sabe que puede tener un grado alto de posibilidades de perder el asunto. Y eso no es bueno para el país. Diputada González. Diputada Ana. ¿Ahí me escuchas bien? Perfecto. Sí, adelante. A ver, lo que estaba escuchando a mis compañeros y lo que me llama mucho la atención es que he escuchado una y otra vez el discurso desde el gobierno federal que la pobreza ha bajado. ¿De dónde están sacando esos números? Y también te dicen de la pobreza y la pobreza extrema, porque como decían por ahí, yo tengo otros datos, ¿no? Los datos son diferentes y la realidad es completamente diferente. Ahora, nosotros hemos visto las diferentes encuestas también que se han hecho a nivel nacional y realmente la percepción de la inseguridad es en un mayor de un 63% a nivel nacional. Entonces, lo que te dicen y la realidad de lo que vive la ciudadanía son completamente diferentes cuestiones. Entonces, eso es lo que llama la atención porque dices, entonces, ¿de quién le creo? ¿A las personas que realmente dicen cómo se sienten o a los datos y las cifras que te dan en un programa por la mañana o en la mañanera, ¿no? Me gustaría hacer mucho hincapié en el tema de salud. No quisiera, pues a lo mejor extender mucho el tema porque es un tema que ha sido muy lamentable en nuestro país y específicamente para toda la ciudadanía de Ciudad de México y el luto que se tuvo tan fuerte por el tema de la explosión de la pipa. Pero yo creo que esta emergencia de salud, que es de seguridad, pero termina siendo en salud, nos deja mucho para darnos cuenta la situación y la realidad que realmente vive nuestro país, donde no había ni siquiera gasas para atender a los lesionados, donde no había el servicio básico para poder atender una emergencia. Entonces, esto nos debe de abrir los ojos y entender que en esa situación lamentable, así como estuvieron esas y esos mexicanos, pudo haber estado alguno de nosotros en la mesa o cualquier persona que ahorita nos está viendo y escuchando, cualquier mexicano, y yo creo que hubiera sido bien lamentable
que realmente no tuvieron la oportunidad ni siquiera de darte un apoyo básico para recibirte en un hospital. Bien. Y estamos hablando de un hospital de ciudad, Juan Pablo. No nos estamos yendo a los temas rurales, a otras situaciones de otras entidades federativas que requieren todavía más apoyo. Bien. Abramos los ojos y démonos cuenta lo que está sucediendo con nuestro país. Nos brincamos el turno de Morena, quien no pudo conectarse, el representante de Morena, Iraíz. Quisiera hablar de economía. Una pregunta que nos hacemos los jóvenes y algunos niños ya un poco más grandes es, ¿podré tener una vida mejor que mis padres? ¿Podré tener mayores propiedades, mayores recursos económicos? Y uno siempre se acuerda cuando tus papás te decían que con un aguinaldo de un profesionista te comprabas un vehículo o con ciertos ahorros podías poner para el enganche de un terreno. Y esa no es la realidad que estamos viviendo nosotros. Tenemos la incógnita de qué va a pasar con nuestra pensión, de qué vamos a vivir cuando ya no podamos ser activos laboralmente, ¿no? Y si bien se presume que ha habido un aumento de empleos que se han formalizado, que sí hubo un récord histórico, debe decirse, por la reforma que aprobamos en materia de la incorporación al IMSS de los trabajadores de las plataformas digitales que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, la realidad es que sigue habiendo una precariedad en empleo. El 55% del país no es parte del sector formal, no tiene seguridad social, no tiene forma de tener un ahorro dentro de sus prestaciones laborales, no tiene un contrato definido y puede tener jornadas laborales que están fuera del derecho. Y aquí, y con esto finalizo, hay grandes pendientes en materia de dignificar el trabajo laboral, pensar en una reforma de pensiones, la reforma laboral de las 40 horas, que fue un compromiso de la presidenta, pero hasta el día de hoy no se ha aprobado, y la reforma de igualdad salarial que se aprobó, sí, constitucionalmente, pero no hay mecanismos para exigir a las empresas que cumplan con la igualdad salarial de sus trabajadores, y la reforma que no han publicado de salarios dignos para personal médico, de enfermería, policías y profesores. Yule, en 1 minuto y 20. Mira, la verdad de las cosas es que hay que ver el país como en un conjunto, en un todo. Yo lo que diría es que Morena ha hecho muy mal las cosas fundamentalmente en lo que realmente sostiene un país, en la economía, como decía la diputada. Tenemos una deuda que hoy es verdaderamente, ya está en los límites de ser insostenible. Y para decirlo con claridad, la deuda antes de que entrara Morena al gobierno era de aproximadamente 10 billones de pesos. Y hoy vamos a terminar, cuando el próximo año, el 26, ahí está el presupuesto que ya está en la Cámara, en la discusión, va a terminar con 20 billones de pesos. Entonces estamos hablando de que habrá duplicado la deuda del país en apenas 7 años, 8 años. Lo que quiero decir con esto es que si tú de manera irresponsable, como lo hace un gobierno de Morena, pide y pide más dinero y gastando dinero, qué bueno que haya programas sociales, bravo por eso, pero también hay que ver cómo vamos a hacer para sostener esos programas sociales. Y hoy Morena no se ha ocupado más que de pedir prestado y gastar los ahorros que dejaron los gobiernos del pasado. Hay un déficit en las finanzas públicas enorme, gigante, que no es sostenible. Se paga más de intereses de la deuda que de muchos de los programas que se tienen y desde luego de los presupuestos que se dan a las secretarías. La desigualdad, eso es mentira, que hemos reducido la pobreza. Claro que hay desigualdad. Yo oía por ahí unas declaraciones que somos el segundo país menos desigual en América, solo detrás de Canadá. Por Dios, ¿en qué país viven? ¿De qué se trata? ¿A quién quieren engañar? Y de infraestructura, no hay infraestructura que valga la pena mencionar. Yo creo que hay que verlo en su conjunto porque no va bien México. Diputada González, 1 minuto y 20. Juan Pablo, el gobierno de Morena no cumple. No cumple. Las carreteras están inseguras. Las carreteras están totalmente olvidadas en cuestión de seguridad también, y lo podemos ver aquí en cada uno de los noticieros, en el tuyo y en el que cada día hay en todos los horarios aquí en Radio Fórmula. Por otra parte, hay que recordar que el tema de salud es que la salud no es un juego. La salud no es un privilegio, es un derecho. Y nos han jugado el dedo en la boca diciéndonos que mes con mes ya se va a aprobar el tema del abasto de los medicamentos, y luego echan la culpa a los fármacos. El ciudadano, la mexicana y el mexicano quiere resultados. No hay medicamentos. Se está centralizando el poder y lo están haciendo en nuestra cara.
por supuesto que tenemos que ser críticos y por supuesto que tenemos que levantar la voz, porque lo que está sucediendo en el país no es el México que queremos ni para nosotros ni para las próximas generaciones, Juan Pablo. Ana González, diputada por el PRI, gracias. Gracias, buenas noches. Julen Rementería, un gusto, gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Iraís Reyes, gracias. Un gusto. Antes de ir